La criada de Nebahat encontró un pendiente de diamantes en el dormitorio de la casa de verano. Él trajo este pendiente a Nebahat. Nebahat se reunió con Susan y dijo que Akif me estaba engañando. Susan se sorprendió y dijo, ¿de dónde vino esto? Nebahat tomó el pendiente que la criada le dio de su bolso y salió del dormitorio de la casa de verano. No es mío. Fue allí con una mujer. No puedo hablar con nadie más que contigo. Dije Susan estos. Claro, pero... ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Doruk llamó a un amigo? No lo sé, dijo Susan. Los diamantes dependientes no son algo con lo que los niños puedan pasar el rato, dijo Nebahat. Lo he entendido. Lo entiendo, pero no te enojes tanto. Hable primero con Akif, creo, dijo Susan. Te diré que no sé cómo ir al grano. Quiero decir, que Akif está loco y todo, pero le gusta a su familia, ya sabes. Me ama, nunca me engañó. Estaba tratando de tranquilizarse diciendo que nunca se había molestado hasta hoy. Por supuesto que sí. Es un poco bueno hablar contigo, Susan, pero no le digas nada a nadie, ¿está bien?, le dijo a Susan. Nebahat no podría haber predicho que Akif lo estaba engañando con Susan. Susan estaba en pánico. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Tan pronto como Nebahat se fue, le envió un mensaje de texto a Susan Akif diciéndole que necesitábamos una reunión de emergencia. Fue al café donde estaba Akif Susan. Susan sacó otro de sus pendientes y lo puso sobre la mesa. Akif preguntó qué era. Susan dijo que era mi pendiente. Akif sonrió y dijo, buena suerte. El día que Hadi ya murió, dejé caer uno en su cabaña, y él lo encontró, dijo Susan. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? Sabe que eres tú, Akif. No, no lo hace, dijo Susan. Él dijo, lo vas a poner en mi corazón, Susan, y se siente aliviado, Akif. No te relajes. Nebahat piensa que lo estás engañando. Ha nacido en ella. No se equivoca, bromeó Akif. Estoy diciendo que estaba muy nervioso. Nos sentamos y hablamos. Estoy seguro de que profundizaré en esto, dijo Susan. Susan estaba muy nerviosa, y la comodidad de Akif la puso aún más nerviosa. No pongas tu cabeza bonita en ese tipo de cosas. Tomaré este. Akif y Susan se fueron. En la escuela, Doruk y sus amigos meten a Sonkan en el baño para pedir la cuenta del auto que se está dibujando. Mientras tanto, Omar viene a lavarse la mano. Doruk dice que me debes dinero. Dice que debes 15.000 liras. Mi hermano ha empezado, te va a dar tu dinero, no tendremos dinero, así que relájate, dice Omar. Solo tu hermano no puede pagar ese dinero con el salario de un camarero. Tú también lo sabes. Es por eso que ya he preparado un plan de pago para ti. Si quieres comencemos con el primer pago, dice Doruk. Si lames el urinario, deduciré 3,000 liras de tu deuda, dice Doruk. Omar se enoja. Entonces comencemos con el fregadero. 2.000 liras, dice Doruk. Sonkan lame el fregadero. Le pregunta a Doruk si lo borraste, y él dice que lo borró, y se ríe como una burla. Omar se enoja mucho y trata de salir, y comienzan a pelear. Sacarán a Sonkan. Intentan forzar la cabeza de Omar en el inodoro. Omar se resiste y sale de allí. Sonkan le pregunta qué pasó cuando salió. Omar nerviosamente trató de meter mi cabeza en el inodoro y todos dijeron que era por ti. Cuando Sonkan intenta ir al baño, Omar lo agarra del brazo y luego van a clase. Está bien, calmate. Mira, sé razonable. ¿Cómo puede Kadir B y pagar las 15.000 liras?
Estoy en esa cabeza, así que vamos a pagar lentamente, dice Songkan. Omar dice enojado, Songkan, por el amor de Dios cállate, por el amor de Dios. Luego el maestro entra en el aula. Durante la pausa para el almuerzo, los niños bajan a la cantina. Kadir les trae té y tostadas. En ese momento, Doruk llama a Kadir un camarero. Melissa, por otro lado, está enojada por la actitud de Doruk. Hacen sus pedidos engreídos. Por si fuera poco, Berk tira las servilletas sobre la mesa y se burla de Kadir. Melissa se enoja más. Mientras Kadir recoge las servilletas y se va, Melissa lo invita a su cumpleaños pero Kadir se niega. Así que va a ellos para llamarlos a Asiyeh y Omar. Aybaek salta para ver si podemos venir. Songkan se ríe y dice, Melissa es el verdadero Omar, tú eres el objetivo, primo. Omar se ríe y piensa que a Melissa le gusta. Cuando los niños salen de la escuela y regresan a casa, se llevan una gran sorpresa. La cooperativa ahora tiene una ventana y chimenea. Su tío lo sorprendió. Ante la sorpresa, los niños abrazan a sus tíos y les agradecen. Por la noche, el mal los encuentra de nuevo como de costumbre. El propietario llama a la puerta y dice, no te dejaré hacer de esto un hogar. Mientras el anfitrión está teniendo esta conversación con los niños, el tío y la cuñada están en camino hacia allí. La cuñada salta y dice, sé lo que quieres. Él piensa que quiere alquiler, que es el propósito del propietario. Quiere 600 liras de alquiler. Es como si fuera una casa. Justo ayer, cuando era una caña con frío que llegaba de todas partes, el techo fluía. Y sus cuñadas dicen descaradamente que negociaremos con el propietario de esta cooperativa y pagaremos 300 liras como máximo. En lugar de estar allí para los niños durante este momento difícil, todos están frente a los niños. Veamos cuántos desafíos más enfrentarán los hermanos. Akif finge quedarse con uno de los pendientes que le compró a Suzan para poder mostrárselo a Nebahat. Es entonces cuando Nebahat viene y le pide a Akif que rinda cuentas. ¿Qué estás escondiendo?, dijo Nebahat. Nebahat le dice a Akif que lo que sea que estés escondiendo, lo veré. ¿Qué es este joyero, Akif? El juego de Akif está progresando a su antojo. Se quitará el pendiente y te mostrará lo que tiene. Dice que perdió uno. El plan de Akif sigue su camino y engaña a Nebahat. Así lleva a Doruk para la tarea dada por el maestro. Cuando los ve hablando, Wunder inmediatamente se acerca a ellos y les pregunta qué está pasando. Doruk y Asiyeh van al café a hacer la tarea. Si es genial, está celoso de ellos. Los observa desde arriba. Después de las clases de deportes, Doruk y sus amigos Omer y Songkan vuelven a estar presionados por el dinero en el vestuario. Quieren que se arrodillen y se pongan frente a ellos. Dicen que si lo hacen, cancelarán sus deudas. Incluso si lo hicieran en primer lugar, Omar no podría soportarlo más. Romperá el trato y dirá que obtendrá su dinero esta noche. El alquiler de coches de Songkan fue ofrecido por un hombre muy extraño, y van a ir y aceptarlo. Pero este hombre parece estar causando problemas a Omar. Más tarde, después de salir de la clase de deportes por una gran venganza, Asiyeh recoge su ropa mientras está en la ducha. Asiyeh, que se quedó sin ropa, gritaba afuera para ver si había alguien allí, y Doruk pasaba. Le dio a Asiyeh su propia ropa. El pico parece estar comenzando lentamente a gustarle a Asiyeh. Veamos si va a pasar algo entre ellos en el futuro. Los niños van a la fiesta de cumpleaños de Melissa por la noche. Nebahat y Akif se sorprenden al verlos. Cuando Aybaek vertió jugo sobre él, fue al baño a limpiarlo. Luego, por curiosidad, entró en una habitación allí y se escondió detrás del armario cuando escuchó a alguien entrar en la habitación mientras husmeaba. Fue Suzan quien entró en la habitación. Akif lo siguió de inmediato, y Aybaek los vio besándose y se sorprendió.
Veamos qué hace Aiba y con lo que ve. A medida que la fiesta continúa, Omar y Sonkan salen al jardín para pagar la deuda de Doruk. Al verlos, Kadir le pregunta a Omar qué dinero es, de dónde lo obtuvo. Sonkan dice que el costo del automóvil cuesta 15.000 liras, que ya no pueden soportar lo que Doruk ha hecho, que los humillan y, finalmente, que puso la cabeza de Omar en el urinario. Al enterarse de esto, Kadir ya no puede soportarlo y golpea a Doruk. Akif regaña y despide a los niños ante esta situación. Cuando les hablé en el camino hacia el asille, les dijo a los niños en Nebahat, olían a inmundicia y hambre, y si no fuera por nosotros. Aibaik, que no puede soportarlo, enséñale modales a tu esposo, y tú eres el verdadero imbécil. Dice que él y Suzan se estaban besando arriba y lanzaron la bomba en la noche. Veamos cómo Akif sobrevive esta vez. Si te estás preguntando qué pasará en los próximos episodios de la serie, no olvides suscribirte a nuestra página, como nuestro vídeo y comentario. Que la pases bien.